En 1960 la costanera de Puerto Montt no existía, no al menos como la conocemos en la actualidad. Es que la tarde del 22 de mayo muchas ciudades cambiaron dramáticamente. Horas y días después, los teletipos de las agencias informativas del mundo informaban acerca de un terremoto sin precedentes en nuestra historia. Muchos descansaban. Varios finalizaban el almuerzo dominical cuando fueron sorprendidos por un sismo que cambiaría sus vidas. Era las 15 horas con 11 minutos y el sur de Chile sufría el terremoto más intenso del que se tenga registro en la historia de la humanidad. Algunos sismógrafos colapsaron. Los científicos observaron incrédulos cómo los equipos registraron 9,5 grados en la escala de Richter y 11 en la de Mercalli, solo un punto bajo el máximo que es 12, equivalente a la destrucción total. Esa tarde de domingo, los habitantes de la tranquila e industrializada ciudad de Valdivia vieron como el 80% de sus construcciones se venía al suelo. Era un fin de semana de catástrofes. El día anterior, a las 6 de la mañana, otro sismo había afectado la zona centro-sur, en especial Concepción. Por ello se habían suspendido las celebraciones del 21 de mayo y el discurso del presidente Jorge Alessandri ante el Congreso. Las comunicaciones y la conectividad entre las ciudades tampoco eran de las mejores, pero nadie esperaba un nuevo terremoto, y menos de esa intensidad. 100 kilómetros mar adentro, frente a Valdivia, se registró el epicentro. Claro que los efectos se percibieron en una extensión de 1000 kilómetros a lo largo del territorio chileno, desde Lebu hasta Aysén, y en todo el cono sur de América. Debido al fuerte sismo, nacieron nuevos lagos. Algunos ríos cambiaron su curso. Las montañas se movieron e islas como la Guafo en el archipiélago de las Huaytecas subieron hasta 4 metros. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el terremoto cobró aproximadamente 2.000 vidas, dejó cerca de 3.000 heridos y 2 millones de hombres y mujeres sin hogar. Las personas que esa tarde visitaban o vivían en la costa valdiviana, específicamente en el puerto de Corral, fueron testigos de un hecho asombroso. Solo minutos después del terremoto, observaron cómo el mar se recogía y dejaba los barcos encallados sobre el fondo marino. Algunos lograron imaginar lo que venía y corrieron a los cerros. El grueso de la población no alcanzó a escapar. Otros, como el entonces adolescente Alamiro Pérez, vieron cómo se formó una ola de más de 15 metros de altura que llegó a la costa y arrasó con lo que encontró a su paso, incluyendo buques de miles de toneladas. A bordo de uno de ellos, Alamiro enfrentó el tsunami. Bueno, yo me encontraba en el barco que está hundido ahí en la bahía, que es el Carlos Áfere. Un barco grande que era de 5.800 toneladas. Y cuando comenzó el terremoto, bueno, ahí nos sentimos mucho miedo porque resulta que en el barco no se sentía mucho, pero veíamos como los cerros se hacían olitas. Y de ahí como a los 10 minutos, 15 minutos más o menos, comenzó a subir la mar.
ahí se nos puso feo a nosotros porque ya la mar comenzó a azotar al barco, nos llevó para afuera, la primera recogida nos llevó para afuera, nos varamos frente al puerto allá, frente a Amargo, y ahí quedamos un buen rato y no tenía para cuándo salir ese barco de él porque quedamos en seco. Y de repente vino una ola más grande y nos trajo y nos metió de nuevo otra vez para acá, lo anduvo trayendo al lado de la plaza ahí, cerca al fuerte, y en ese momento, cuando vino la recogida, se iba la mar, retirando la mar, sacó las casas de Chacabuco ahí, y el barco se juntó con las casas de Chacabuco y ahí logramos saltar para afuera, ahí saltamos 8 personas. Ya eso es más o menos como las 4:30, un cuarto para las 5 más o menos. Alamiro Pérez luego siguió navegando los techos de algunas casas hasta que logró lanzarse a las calles de su destruido puerto. Grandes buques mercantes se hundían o encallaban y los altos hornos, la fundición de acero de la época, quedaba convertida en escombros. De esta forma, poblados costeros como Puerto Saavedra, Maullín, Quenuir y Corral simplemente eran arrasados por las aguas. Así lo relataba el historiador Leopoldo Castedo en su documental La Respuesta. Pareciera imposible rendirse ante la evidencia. Solo cabe relacionar la fuerza desatada del mar con el poder de la bomba atómica. En Corral había unos altos hornos. A más de 8 metros de altura se incrustaron restos de los barcos que se hallaban anclados en la bahía y ramas llegadas de quién sabe dónde. En Valdivia, el alcalde Luis Daman, que llevaba solo 8 días en el cargo, debió organizar a su municipio en la calle, porque del edificio consistorial nada había quedado. Así la plaza de la ciudad se convirtió en dormitorios y oficinas. Los dos, 3 primeros días no llovió en Valdivia, no llovió. Hay gente, por ejemplo, en la misma Plaza de la República, en el pleno centro de la ciudad, en que personas ahí de familias, digamos, que viven en los departamentos, sacaron sus camas en los bancos de la plaza y ahí pernoctaban. La gente de pueblo en la calle, a la intemperie, y para calentarse usaban braseros y carbón. Ahí calentaban sus teteras, hacían su café, sus mates, y eso pasó por varios días. El edil, quien ya falleció, destacaba en esta entrevista dada a mediados de los años 90 la solidaridad que surgió entre los habitantes de Valdivia. Recordaba que ante la ausencia del comercio y del dinero se inició el intercambio de productos. Comenzó el trueque, se ayudaban mutuamente el uno al otro. El uno ofrecía pan y el otro ofrecía azúcar. Otro ofrecía hierba por café, linternas por velas, carbón por azúcar. En fin, una ayuda mutua entre los vecinos que era realmente impresionante, realmente impresionante. Más al sur, en Puerto Montt, el espectáculo era muy similar.
El 90% de las viviendas estaba en el suelo. En la recién inaugurada población Modelo, una luz había sepultado decenas de casas y se convertía en el lugar que dejaba más fallecidos dentro de la ciudad. En el molino, toneladas de trigo sepultaban a 6 personas y en diversos puntos los incendios crecían. En la costanera, el puerto y las vías de ferrocarriles se habían convertido en un montón de fierros retorcidos. Así lo recuerda Jorge Bram, el intendente de la provincia de Yanquihue en ese entonces. Él, junto a sus 6 hijos, estaba en la isla Tenglo, en su casa de descanso, cuando comenzó a temblar. Desde ahí pudo ver cómo su ciudad se venía al suelo. El día estaba más o menos gris, un día no de esos limpios como tenemos a veces en Puerto Montt. Y yo llegué a mi casa, mis niños se quedaron en la playa jugando como siempre, como son los niños, y yo me fui a la parte alta de la propiedad. Estaba ahí cuando de repente pegó un pequeño temblor a las 3 de la tarde, un poco antes de las 3 de la tarde. Entonces yo le dije a mi señora, dile a los niños que se suban. Nosotros estábamos, porque como yo decía, un poco crispados, pues ya había habido un terremoto en Concepción. Efectivamente los niños alcanzaron a llegar a la parte plana de propiedad, al lado de una cancha de fútbol. Yo me acerqué al arco, se acercó mi señora y nos trasladamos por allá y comenzó ese bamboleo. Yo vi un terremoto en panorámica, como digo yo, o sea, a la vista, porque uno comúnmente los terremotos los ve dentro de una pieza, no siempre los ve así como se ven a veces. Yo tuve la suerte o la desgracia de ver un terremoto en que yo veía que las casas del frente se iban todas al suelo. Vi cómo se empezó a enturbiar el canal de Tenglo. No hubo maremoto, aquí en esta zona no puede haber maremoto porque es un mar muy cerrado. Pero las consecuencias de desastre que se veían en ese instante fueron tremendas. Entonces yo sencillamente adopté ya venirme, y en ese momento pasó una lanchita que iba a hacer benzina a Puerto Montt. La camioneta mía se había caído de cabeza en el camino y no podía sacarla. Y esa era la única benzina que yo pude ir a sacar, y a esa hora, cuando todavía estaba temblando, tuve que subir para ponerle benzina a esa lancha, y de ahí llegamos a Puerto Montt. Y ahí sí, uno navegaba por el canal del Tenglo y veía que todas las casas estaban en el suelo, entonces ya esto era una cosa muy grande. El gobernador marítimo, entonces capitán de navío, no sé qué iba a haber sido Germán Valenzuela, llegó en bata, porque se vivía en la base naval. Se golpearon, hay que una foto, se golpearon tanto esos edificios con la aduana, que no sacó nada, y llegó a la intendencia en bata. No habían comunicaciones ni forma de viajar hacia el norte, ni siquiera a Osorno. Había que usar la creatividad para informar de lo ocurrido. Y a pesar de las escasas líneas telefónicas de la época, el intendente sí pudo comunicarse con el gobierno central. Yo, la primera comunicación que hice fue el mismo día del terremoto, en la noche, hice una llamada telefónica. Yo no sé por qué la compañía de teléfonos tenía una oficina en la parte alta de Puerto Montt, Chinchín Alto, atrás. Y ahí llegué yo, y ahí hablé yo con el ministro de Interior, con Sotero Río, que se llamaba, él era un médico, muy buen hombre. Hablé y le conté cómo era el terremoto, que realmente que la gente en Santiago estaba un poco confundida con el terremoto de Chillán y con el terremoto de acá. Entonces, la primera cosa, pero si el terremoto fue en Concepción, me dijo el intendente, no, le dije, ministro, el terremoto lo tenemos aquí en Puerto Montt. Porque fíjate que en ese entonces nosotros tampoco no teníamos los suficientes radioaficionados, porque no teníamos radios directas, no habían. Pero los radioaficionados tampoco funcionaron muy bien, después empezaron a funcionar. Pero nosotros quedamos totalmente aislados. Ahora, yo tan pronto, la misma noche del terremoto de Puerto Varas, llegó el gobernador a Puerto Montt, ese llegó casi trotando, pasó por todos los vidicuetos hasta que llegó a Puerto Montt. Ese llegó. Maullín, a los 3 días volvió Manuel Vargas. Yo le dije, mira Manuel, de Maullín no sabemos nada, de Cariamá pues está todo abandonado, pues sabemos que está destrozado. Te vas para allá y después vuelve e informa. Yo a los 3 días supe que había pasado Maullín. Y de Chiloé también, en Chiloé uno se podía comunicar más fácil. Pero los pueblitos chicos, estos que tenemos acá, Calbuco también lo teníamos muy cerca. Eso no le pasó nada. Y teníamos la seguridad, excepto de Caremapo, que el maremoto había producido mucho daño. Pues nosotros fuimos a atender a la gente a la calle. A los otros días tuvimos casi una semana durmiendo con un ojo, no diría yo, porque el otro no. Y atendíamos toda la noche.
Entonces, estas son las cosas que uno tiene que hacer. Uno tiene que llegar a acercarse a la gente. No se puede encerrar en una oficina, no se puede encerrar en un cuartel. Y yo hice hacer a toda la gente andar, porque así, a mí me veían andando, todos andan detrás. Eso es así. Y eso se debe a que yo tenía tanto contacto con mis amigos bomberos. A los pocos días comenzó a llegar la ayuda tanto nacional como extranjera a través de los buques de la Armada y los aviones de las Fuerzas Aéreas de Chile y Estados Unidos. Así nació el mayor puente aéreo que ha conocido Chile en su historia. Ahora, la ayuda que vino del extranjero fue descomunal. Eso es lo que produce mucho preocupación, porque justamente cuando se produce una ayuda muy grande, no se mantiene un orden muy perfecto, se producen los robos y las cosas, entonces hay que tener una mano, ahí sí que hay que tener mano dura. Pues 2 o 3 veces yo sencillamente me metía y tenía datos para quién estaba robando y inmediatamente tomamos medidas para que no ocurriera, porque ahí estaban ellos manejando en la bodega. Terminamos por ser, el Regimiento Sangra fue la gran bodega de ayuda de los americanos en el terremoto del 60. El aporte que dio Estados Unidos con su ayuda. Fíjate que el puente Chacao fue habilitado muy rápidamente con la barcaza que se llamaba La Grande, que se llamaba la Alonso Ercilla. No sé si ustedes la conocieron. Esa se desguazó aquí en Puerto Montt. Lamentablemente esa barcaza debieron haberla guardado como una reliquia. Esa la trajeron del río Mississippi, donde baja ahí en Nueva Orleans, que está funcionando en los ríos. Y esa fue la que abrió el contacto más cercano con Chiloé, de Pargua al otro lado, a Chacao. Y ahí se construyeron los 2 puertos. Después tuvo que hacerse esas rampas que existen hoy día, que ya son más técnicas, porque hagamos cuenta que hace 70 años que ocurrió todo esto. Al igual que en Valdivia, Bram recuerda que la solidaridad y la ayuda entre los vecinos no se hizo esperar. No hubo saqueos ni violencia, algo muy distinto a lo ocurrido 50 años más tarde. En Puerto Montt la situación fue muy curiosa. Habiendo tenido una destrucción muy grande, la gente fue muy tenaz, yo diría muy perseverante, y atendió directamente sus necesidades. Cuando podía ayudar al amigo, el vecino lo hacía. Cuando uno recorría la ciudad de Puerto Montt esa misma noche, uno llamaba la atención cómo estaban. El que estaba con una casa mejor mantenida recibía a los que estaban al lado que estaban destruidas. O sea, hubo una cooperación, una solidaridad increíble. No tuvimos más que algunos pequeños robos que siempre se producen, pero no tuvieron ninguna importancia. Y al día siguiente yo le dije a las 12 del día mañana, o a las 8 de la mañana vamos a estar todos aquí nuevamente. Aquí vamos a armar. ¿Cómo vamos a sacar? Ahora, primero recuperar la ciudad, electricidad, agua potable, todos los medios que se necesitaban, y después la reconstrucción. Bien. Y esto todos los días, en la noche, nos juntamos para ver qué es lo que se había hecho en el día, y en la mañana siguiente volvíamos a reunirnos con los acuerdos, las cosas, y seguíamos trabajando. El terremoto y tsunami de 1960 afectaron a 13 de las 25 provincias que tenía Chile, un país con menos población y con bastante menos dinero. Las marcas para algunas localidades fueron profundas. Por décadas, ciudades como Valdivia y Corral culparon a la catástrofe de su estancamiento económico, ya que nunca volvieron a tener el desarrollo industrial anterior al terremoto. Pese a todo, el sur de Chile se reconstruyó, en algunos casos olvidando los riesgos y la fuerza de la naturaleza. Curiosamente, justo 50 años más tarde, la Tierra nos recordó que vivimos en una de las zonas más sísmicas del planeta. Y a la luz de los últimos acontecimientos, debemos reconocer que aún no aprendemos a vivir sobre ella.